A ver, gente, cuando escuchen por ahí el concepto o la frase de diversidad sexual, no se vayan con la finta de que se refiere a alguien que es homosexual, gay o que un hombre ya se metió con otro hombre. Además, ¿qué es eso de que se metió? ¿Meterse? ¿Meterse a dónde? ¿A la cantina? ¿A la fábrica? ¿A la escuela? Ah, ¿verdad? No tiene nada que ver con meterse con alguien. No tiene que ver con las relaciones sexuales, sino va muchísimo más allá de quién se acostó con quién o qué le gusta a cada uno de la humanidad. Si de fresa o de chocolate, no, va muchísimo más allá que eso. Oigan, también váyanse quitando de la mente que eso de la diversidad sexual es una doctrina, un catecismo, un evangelio, una secta y mucho menos un imperio que quiere convertir a todos para tener a toda la humanidad bajo su mandato y servicio. No inventen, ¿eh? ¿Qué tenemos? ¿5 años para creer esas payasadas? Si usted que está viendo este video es heterosexual, déjeme contarle que usted también está dentro de la llamada diversidad sexual. Achis, ustedes van a decir, ¿qué onda? ¿Como yo? Un hombre hecho y derecho, con pareja, hijos, ¿estoy dentro de estas perversiones de la diversidad? ¿O yo, una mujer devota a su marido, hijos, hogar fiel a la religión y a las buenas costumbres, también estoy en ese asqueroso concepto de la diversidad? A mí no me metan en esas asquerosidades. Sí, ya me imagino cuánta gente conservadora o poca de mente abierta han de estar diciendo estas cosas. Tranquilos, tranquilos todos, a ver. Pues sí, damas y caballeros, todos estamos dentro del espectro de la diversidad. Y no se me sulfuren, miren. Y déjenme contarles. Preguntándole a la CONAPRED, o sea, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ellos definen a esta como el conjunto de todas, sí, todas sin excepción, todas las posibilidades de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de aceptar identidades y orientaciones sexuales distintas, todas entre sí. La diversidad sexual es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir. Tienen derecho a existir y manifestarse, respetando el derecho de la otra persona. Así que ya ven, gente, en donde dice, dentro de todo esto, en donde dice que la diversidad sexual es una práctica para que todos lleven a un lado oscuro que ni existe. Diversidad sexual, en pocas palabras, quiere decir, las diferencias siempre han existido desde que apareció el hombre en el planeta y como tales hay que aceptarlas, respetarlas y todos viviremos en santa paz. Mi orientación y expresión sexual no tiene que ser obligatoriamente la misma que la tuya y viceversa. Así como no puedes obligar a un hijo a estudiar una carrera o un oficio que no desea y obligarlo a vestirse de tal color si no es su favorito. Todos somos distintos. Don Pedrito. Me tienes muy abandonado. Ya ni me cuentas cosas, ni me compras mis roscas, ni nada. De veras, don Pedrito. Uy, tengo tantas cosas que contarle. Sí, ay, por Dios, es mucha mujer que me estás poniendo nervioso. La diversidad sexual siempre de los siempres ha existido, solo que hay creencias que han hecho todo lo posible por desacreditarlas, invalidarlas, orillando a las personas a enamorarse de ciertas personas o al menos expresarse en la clandestinidad. Tan siempre ha existido que el mismo cine mexicano nos ha dicho cientos y cientos de veces que las orientaciones sexuales distintas a la común o a la mayoría, mejor dicho, que ha estado entre nosotros y la sociedad mexicana no ha querido decir, pues sí, mi vecino, mi primo, mi hermana, mi tía, mi tío, mi amigo, mi compañero de trabajo y un largo etcétera, les gusta lo distinto a lo que a mí me gusta y en ellos no hay nada malo. Imagínense, gente, hay una película, chéquense el año, de 1938. Señoras, señores, 1938. Tenía si acaso poco más de 10 años que el cine comercial se había instaurado en México.
O sea, aún se estaba en los años de posrevolución y el cine mexicano ya hablaba de personajes homosexuales sin miedo y sin juzgarlos. Pertenecía de forma natural al ambiente social de la época. Estoy hablando de Don Pedrito, interpretado por el actor Manuel Tamés, dentro de la película La Casa del Ogro del director Fernando de Fuentes. Sí, el mismo que dirigió Allá en el Rancho Grande. Película de charros, de haciendas, de machos enamorados, de mujeres sumisas, de mujeres enamoradizas. Fíjense qué diferencia de temas, de temáticas entre una película y otra y dirigidos por una misma persona. Esta misma persona comprende y ha entendido y entendió la diversidad no sexual, sino de pensamientos de ese entonces. Ay, gente, fueron décadas y décadas que sin descanso y con descaro, que en el cine y la televisión pintaron al homosexual de una manera grotesca, caricaturesca, falsa, en sus ademanes, en sus vestimentas, en su oficio, creando así el estereotipo del gay, burlándose de ellos. Fue tanto el engaño de estos medios que el público se lo terminó creyendo, que el gay forzosamente es súper amanerado, de ropas exageradamente coloridas, extravagantes, trabajando de prostitutos, de estilistas o artistas. ¡Ay, cuánto daño, cuánto daño! Y pensar que en 1938 no se pensaba así exactamente de los homosexuales. Y La Casa del Ogro lo demuestra. Sí, por la época en la que fue filmada se pueden notar ciertos rasgos que podría pasar como discriminatorios, pero en general y en realidad no se burlan de Don Pedrito. Fíjense, en un principio nos podemos dar cuenta que es gay, porque el personaje es amanerado, pero no de forma monstruosamente caricaturizada como solía pasar en años posteriores. Don Pedrito es abiertamente gay dentro de la trama. No lo oculta y todos los vecinos lo aceptan, lo hacen parte de un todo. No lo discriminan, no lo ven con malos ojos ni pensamientos. Otra característica que podría pasar como típico estereotipo, porque siempre es para los homosexuales, que son los chistosos de las historias. Pero fíjense, que a diferencia de otras producciones, en La Casa del Ogro no se burlan de él, no le hacen bullying para que el público también ría, no lo agarran de su bufón. Como se los comento, es parte de un todo, no lo relegan y la parte graciosa se centra en su ligereza de ser, en su esencia angelada y en que está asumido como homosexual. Tanto que puede bromear de sí mismo cuando alguien trata de hacer algún comentario hiriente. Gran trabajo de aquella época al momento de escribir este personaje, porque ni siquiera viste extravagante. Es como todos, solo que con gustos bien definidos. ¿Ven? ¿Cómo es posible que el cine nacional haya entendido que todos somos personas? Todos somos personas, pero en la historia de la humanidad también está la contraparte. Cuando todos deseamos un bien común, el respeto para todos y con ello la paz, hay alguien que vela por intereses particulares. Y es cuando viene todo el desastre, la desestabilidad emocional y social. Ejemplo de esto, hay otra película que más adelante les voy a platicar, de 1978, 77-78, El lugar sin límites. Pero bueno, en más adelante les comento sobre esta. Bueno, tan así que personajes homosexuales de esta índole, con ese cierto complejo emocional tan bien delineado y concretado, nada ambiguo, no los volvimos a ver sino hasta los años 70, y no solamente con esta película de El lugar sin límites que les comento. Mientras tanto, es cuando surgieron esos personajes en este ínter entre los 30s y los 70s. Surgieron esos personajes floripondios, entre comillas, que solo existían en la mente del escritor y que sirvieron para reforzar la discriminación y la persecución hacia el homosexual. Clara, Deseo en otoño. Pero oigan, los homosexuales no son los payasos de este circo llamado vida, ¿eh? Son personas, punto. Y como tales tienen vida propia, difícil, común e igual al de cientos de individuos mexicanos e individuos alrededor del mundo.
Y como se los dije al inicio, el abanico de posibilidades de expresión sexual es inmenso. Pero vamos con lo básico, algo para que entendamos fácilmente: las mujeres que gustan de mujeres, o sea, las lesbianas. Así de simple, punto. Entonces llegó la década de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX. Y tras cierto declive creativo en la industria cinematográfica mexicana, los cineastas voltearon la mirada para tomar temas que eran necesarios reforzar y defender. Temas que defendían en la cotidianidad de nuestra sociedad. No es que se lo hayan inventado, es algo que ya existía, es algo que estaba ahí, pero no se le había tomado en cuenta. Pero gente, no pierdan de vista que el cine toma algo que está en la vida real, en el día a día de todos nosotros, lo procesa y lo convierte en una película. No es que el cineasta o guionista o productor o director diga: ¡ay, ahora quiero inventar que hay machos borrachos golpeadores de mujeres! O voy a crear gente que se dedica al secuestro y que los políticos están detrás de ello. O gente que les gusta el mismo sexo y son personas comunes y corrientes. No, señoras y señores, el cine no viene a adoctrinar. El cine es el espejo de lo que sucede en la calle o en nuestros hogares, en la época en la que estamos viviendo, en la época que está transcurriendo la producción de esa película. Nada más que nos duele que nos digan nuestras verdades. La verdad no peca, y bien que nos incomoda, ¿sí o no? Y es por eso que entonces, en 1970, Carlos Enrique Taboada, el mismo que dirigió un par de años atrás Hasta el viento tiene miedo, llevó a la pantalla El deseo en otoño, un fiel retrato de las emociones contenidas de las mujeres mexicanas, citadinas sobre todo, que crecieron oprimidas y reprimidas, frustradas y que viven una aparente tranquilidad y estabilidad emocional. Pero no. El yugo matriarcal que aún imperaba en esa época y la opresión machista las obligó a alinearse a cierto comportamiento, convirtiéndose todas en bombas de tiempo. Esta película, Deseo en otoño, es protagonizada por Maricruz Olivier, quien en su papel de Elena libera su alma al fallecer su madre. Por fin, Elena sería dueña de sí misma. Y hablando de lesbianismo, es Sonia Furió en el papel de Clara, la mejor amiga y compañera de trabajo de Elena, quien vive enamorada de ella en secreto. A lo largo de la trama, vemos ciertos atisbos de este asunto, pero se acentúan cuando Elena mete a su vida a un hombre, a Víctor, con quien contrae matrimonio, y Clara muere de celos. Bueno, eso de muere no es literal, pero digamos que Clara arde en coraje de que un hombre haya aparecido en la vida de Elena. La liberación femenina estaba en su apogeo entre las jóvenes mexicanas. Ya se veía otras maneras de pensar y de expresarse para hacerse notar que las mujeres valen más allá de ser solo trabajadores o cuidadoras del hogar. Y Deseo en otoño es una muestra de esa forma de pensar de las mujeres de ese momento. Y en Clara aún va más allá, empujando a su amiga a atreverse a hacer cosas que antes no se había atrevido. Que fuera valiente, que siguiera sus deseos. Tal vez lo decía por ella misma también, pero porque a Clara cómo le hubiera gustado gritarle a los cuatro vientos que deseaba, que estaba enamorada de su amiga. Pero no se atreve por miedo a la crítica, miedo al condenamiento social. Como ven, mi gente, todos, absolutamente todos, somos complejos, somos difíciles de entender, llenos de incongruencias y muchas veces resultado del miedo al linchamiento social. Isauro y Evaristo, Sueño en otro idioma. Evaristo, ayúdame. Pero oigan, si quieren saber más de personajes complejos o de personas complejas hablando de la vida real, o sea, un ser humano como cualquiera, quieren ver que la diversidad sexual ha existido desde tiempos inmemoriales, solo que el concepto como tal es de unos años recientes. ¿Qué tal en las personas de pueblos originarios? Es decir, en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales apartadas de las grandes ciudades del país. ¿Se imaginan ver personas de la comunidad
gay o de la diversidad sexual en esos pueblos, pues es más común de lo que ustedes se piensan, ¿eh? Para que vean que sentir afinidad por tu mismo sexo no es exclusivo de las disque perversiones de gente de la ciudad. No, señores, todos estamos inmersos dentro del espectro de la diversidad sexual, como ya se los dije. Y apréndanse eso. Sin importar nivel socioeconómico, religión, nivel académico, edad o grupo social, como en las distintas comunidades indígenas del país. Claro, también podemos ver la existencia de distintas orientaciones sexuales en los pueblos originarios y la película Sueño en otro idioma te cuenta lo infelices o cuando menos frustrados pueden ser las personas hasta el último día de su vida. Todo porque los usos y costumbres de ciertas sociedades prohibitivas causan daño con su señalamiento, con su juzgamiento. Te condenan, metiéndote miedo, limitándote a ser feliz. Chéquense la anécdota de la película. Miren, relata, insisto, Sueño en otro idioma, relata que en México hay una lengua indígena que está a punto de desaparecer para siempre, el sícril. Solo existen 2 personas que la hablan, 2 ancianos, pertenecientes a una comunidad de pueblos originarios en Veracruz, y Martín, lingüista de profesión, viaja para estudiar esta lengua, pero desgraciadamente para él, estos 2 ancianos, sí, estas 2 personas ancianas, de arriba de 70 y tantos años, tal vez 80 y tantos años, Isauro y Evaristo, no se hablan, ya que están enfrascados en una pelea que ha durado décadas y décadas, y es ahí cuando vamos descubriendo la historia de estos 2 ex amigos. Sí, ellos en su juventud eran los mejores amigos, casi hermanos, y que desde su juventud formaron una amistad exageradamente estrecha. Pero era tan fuerte el cariño que sentían uno por el otro que poco a poco fueron llevándose por sus sentimientos, mismos que no podían, obviamente, expresarlo más que a escondidas. Y en el centro de esta relación hubo una joven mujer. ¿Pero por qué están peleados? ¿Podrán separar ese enojo a pesar de su vejez? ¿Qué papel juega esa mujer entre ellos dos? ¿El sícril podrá sobrevivir a esa riña ancestral? Pues para resolver todas esas preguntas deberán ver la película porque no se las voy a spoilear. No. Es muy hermosa, es muy bonita esta película, es muy tierna y entrañable. Así que no se las quiero arruinar. Créanme que toda la película es un poema de amor y odio al mismo tiempo. Es un poema a toda nuestra cultura mexicana, un poema a nuestra gente originaria, nuestros pueblos indígenas, un poema al amor que no se fija en el sexo, en el nivel económico, en el nivel académico, pero un poema al odio que tampoco se fija en esos aspectos. Pero esta película es sobre todo un poema a todas esas personas que se atreven a ser ellas mismas, aunque duela, aunque lastime, aunque la sociedad diga no. Gente linda que me está escuchando y que está viendo este video, yo sé que todos y todas ustedes son gente abierta, gente dispuesta a escuchar, gente a analizar, gente pensante, gente que respeta y acepta las diferencias. Todos ustedes sé que no le dirán no a personas que anhelan una vida plena y feliz, como Isauro y Evaristo, que lo deseaban, pero no lo tuvieron. Porque como ellos hay miles en todo México, hay miles que quieren ser ellos mismos, pero tienen miedo, y los que se atreven deben sortear obstáculos para sobrevivir. Si de por sí las condiciones económico-políticas del país nos hace la vida imposible a todos los ciudadanos, ahora súmenle el que entre nosotros nos metamos el pie. Y sin embargo, hay gente resiliente como Coral Bonelli. Coral Bonelli o Bonelli, Quebranto. Pero ya que yo me llegué ahí, ya que me tengo que ir, me preocupa mucho. ¿Ves?
porque ni es una ni otra cosa. Había una vez un niño actor que tenía todo el perfil para emprender una carrera productiva y fructífera debido a su chispa, carisma, su lado angelado, talento y personalidad vivaz. Su nombre, Fernando García Pinolito. Es que era de esos niños como pocos. Ganó popularidad por su imitación increíble del cantante español Rafael. Trabajó con actrices de la talla de Katy Jurado, Sara García, por ejemplo en la película Fe, Esperanza y Caridad de 1974. Pero su vida no fue fácil, ni para él ni para su madre, la también actriz Lilia Ortega, Doña Pinoles. Su carrera artística se detuvo. ¿Pero qué pasó? Pues les voy a dejar de tarea que vean el documental Quebranto de Roberto Fiesco del 2013. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con la diversidad sexual, la vida de este niño? Pues es que resulta que, como nos lo cuenta en el documental, siendo un adulto, Fernando se asumió y transicionó para ser Coral Bonelli, o Bonelli, como quieran decirle. Así es, el documental trata de ella, no de Fernando, no del niño, trata de la mujer, de su proceso y su contexto, no solo lleno de discriminación, sino también de limitaciones económicas, sociales, laborales, de las más dolorosas, de las más hirientes, esas que te hacen que tu alma, todo tu ser se quiebre. Qué interesante documental porque nos acerca a un ser como cualquiera en México, lleno de complejidades, de esperanza, de fe, de ilusiones, de anhelos y nostalgias. Herramientas emocionales las cuales hace uso para enfrentar la vida tan difícil que llevó. Ay, gente, ay. Qué doloroso enterarse de este y cientos casos como el de Coral. La diferencia radica en que su identidad, pues es distinta a la tuya, a la mía, al de la mayoría, pero es algo que existe y que en lugar de callarnos y permitir que siga su vida, le ponemos el pie a Coral o a quien sea que tenga la valentía de asumir su verdadero yo. Y a esto súmenle que fue un niño promesa en el mundo del espectáculo, para que vean que la fama es engañosa. No es lo que todos pensamos de glamour, dinero, alegría y vida resuelta. Hasta dan ganas de llorar con este documental. Pero en fin. Coral, a través de su documental, nos muestra que el respeto hacia las demás personas le abren las puertas a todos ellos que están en desgracia, que han caído en el hoyo, que en el estancamiento emocional, pero que, además, no se victimiza, sino con sus propias capacidades intelectuales y físicas salen adelante por sí mismas, sin ayuda de nadie. Pero insisto, en fin, la vida es cruel, ¿o no? Nosotros los humanos a veces podemos ser muy crueles. Ignacio de la Torre y Mier, El baile de los 41. Yo solo cuento 41. Pero otra prueba que se refiere a que la diversidad sexual, o sea, expresarse, amarse y aceptarse, pertenece a cualquier persona de todas partes, de todos los círculos, de todos los tiempos, porque es parte natural del ser humano, solo que se nos hace imposible abrir nuestro corazón y aceptarlo, es lo que sucedió en tiempos de Don Porfirio. Creo que tú ya te... ¿Ven cómo todo en la vida es una cadenita y todos estamos unidos? Al inicio les platicaba de La Casa del Ogro, una película de la naciente industria cinematográfica en México post-revolución, en 1938. Y eso es una ficción. La trama trata de una ficción, algo de mentiritas, como diría un niño. Pero al final de cuentas responde a lo que sí existe, a lo que sí ha existido. Algo que sí sucedió fue con el yerno del presidente Díaz, a principios del siglo XX. En resumen, lo que sucedió en su momento resalta que
En los periódicos de la época apareció la nota en la que narraban cómo la autoridad había irrumpido en una fiesta de gente adinerada, pero era una fiesta peculiar. Sorprendieron a parejas de hombres y mujeres departiendo en dicha reunión, unos bailando, otros platicando, otros bebiendo y otros haciendo otras cositas indecentes, por así decirlo. Pero lo peculiar, lo raro, lo curioso, en pocas palabras, lo escandaloso, es que las mujeres de esa fiesta en realidad eran hombres vestidos en forma femenina, hombres vestidos de mujeres, hombres transvestidos. Uy, terrible para la época. Eso era antimoral. En total eran 42 hombres en esa fiesta, todos pertenecientes a la clase alta. ¿Pero qué creen? Solo arrestaron a 41 y así dieron a conocer la noticia en la prensa. Pero porque el número 42 era nada más y nada menos que Ignacio de la Torre y Mier. O sea, para quienes no lo sepan, él fue esposo de Amada Díaz, la primera hija del presidente Porfirio Díaz. En el momento del arresto, la policía permitió la fuga de Ignacio, precisamente porque lo reconocieron y era el yerno del presidente. Así evitar un escándalo donde pudiera estar involucrado el presidente del país. Y todo esto, todo lo que aconteció alrededor de esta reunión de homosexuales de la aristocracia mexicana, es de lo que va la película. El baile de los 41, dándonos una descripción de la homosexualidad clandestina y por tanto exacerbada de principios del siglo XX, explorando pensamientos y sensaciones del personaje protagonista, Ignacio de la Torre y Mier, interpretado por Alfonso Herrera, quien, por cierto, hablando de este personaje, déjenme darles un dato curioso. Este hombre fue patrón de Emiliano Zapata, sí, el mismísimo revolucionario del sur, en la época en la que Zapata vivió en la capital, antes de hacerse famoso y antes de emprender una lucha social. Estuvo trabajando para el yerno del presidente, como su capataz, y con quien se dice rebasaron los límites patrón-empleado, formando una amistad muy, pero muy estrecha. Tanto que se rumoraban cosas malintencionadas entre ellos. Bueno, ustedes me entienden a qué me refiero. Que había algo más que amistad. Pero en fin, eso es otra historia. El punto es que, si en ese entonces en la prensa daban la noticia así, no damos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo grado asqueroso. Imagínense ahora si así consideraban el describir una fiesta homosexual, bailar entre hombres, el transvestismo, la prostitución gay y muchas otras expresiones de orientación e de identidad de género. El presidente sería la comidilla no solo de la alta sociedad, sino de todo el país. Si se diera a conocer que el marido de su hija es un desviado, entre comillas, un pervertido, entre comillas, es que la moral de esa época y posteriores orillaba a las personas homosexuales a que se llenaran de miedo, de pánico a ser arrestados, lapidados, torturados. Por tanto y por consiguiente, callaban y se casaban como Dios y la sociedad mandaban. Pero la naturaleza llama. Entonces caían en la clandestinidad, lastimándose a sí mismo emocionalmente. Manuela, El lugar sin límites. ¡Saquen ese degenerado! ¡Otro sí! ¡Pero degenerado no! Yo siempre me he preguntado, sin encontrar todavía una respuesta, no sé ustedes qué opinen, ¿por qué siempre estamos fijándonos en el de enfrente en vez de mirar hacia adentro de nosotros? Pero sí hay una cosa de lo que estoy seguro y ustedes me dirán si estoy todo menso o me darán la razón. Miren, entre más cochambre tengamos en nuestra alma, entre más pensamientos podridos tengamos en nuestro cerebro, más criticamos, más juzgamos, más señalamos a los demás. Entre más asuntos pendientes tenemos que resolver,
nosotros mismos para nosotros mismos, menos dejamos en paz a los demás. Es más, hasta nos metemos en lo que no nos importa, en la vida de los demás. Es que, ¿por qué? ¿Por qué somos así? Es entonces que generamos en automático actitudes violentas contra todos y todo, desquitándonos con nuestra familia, hasta agredir a gente en la calle que jamás hemos visto en la vida, simplemente porque los demás, aparentemente, están tranquilos consigo mismos. Y los violentos están llenos de frustraciones. Gente, no sean así. Antes de criticar algo o a alguien, deténganse si ustedes son así o peor, porque entonces no tienen derecho a hablar. No tienen autoridad moral para hacerlo. De lo contrario, lo que ustedes están generando es miedo. Imagínense que su pareja, sus hijos, en lugar de sentir respeto por ustedes, les tengan miedo y a veces hasta terror. Eso no es sano para nadie. Como el caso de la Manuela y Pancho en El lugar sin límites, interpretados por Roberto Cobo y Gonzalo Vega respectivamente, una película dirigida por Arturo Ripstein en 1978. Es de la película que les mencionaba, y es que hablando de miedo, y que no es sano para nadie, ni para los demás ni para uno mismo, es algo que le pasó a Pancho. Está lleno de miedos, está lleno de terror de aceptarse a sí mismo. Como tiene miedo, infunde miedo, no respeto. Llega al pueblo y lo primero que hace Manuela es temblar de miedo también, porque todo el mundo nos estamos contagiando de miedo. En vez de detenernos, ver hacia adentro, ver qué es lo que está mal hacia nosotros, resolverlo y estar en paz con uno mismo y contagiar paz y tranquilidad a todos los demás. Pero bueno, déjenme platicarles un poco más, ahondar más sobre la película, El lugar sin límites. A ver, me voy a escuchar bien pesimista, pero pues es la sensación que la humanidad nos ha dado a lo largo del último siglo, o al menos lo que yo he vivido. Y es que se siente que estamos viviendo en el meritito infierno, entre tanta corrupción, impunidad, violencia, secuestros, antipatía, falta de empatía, falta de compasión o comprensión. Ya no hay comunicación, ya la gente ataca por atacar, insulta por insultar en la calle, en el transporte, en todos lados. Pues, ¿qué traemos por dentro? ¿Un alma negra? ¿Se nos está pudriendo el alma o qué onda? El caso de Manuela o de la Manuela y Pancho siguen vigente pese a que El lugar sin límites se filmó en los años 70 del siglo pasado, ya prácticamente 50 años. Su historia se desarrolla en un microcosmos que de manera analógica podría decirse que se trata desde nuestra familia hasta nuestra casa o todo un país. Un lugar donde todos podemos ser buenos, bondadosos, empáticos, bien buenísima onda, pero en realidad somos unos hipócritas, de doble moral, frustrados, mentirosos, velando por nuestros propios intereses, o sea, el infierno. Y es que resulta que todo transcurre con normalidad, todo se vive con naturalidad, entre comillas, estas palabras, normalidad y naturalidad. Porque en la película existe una casa de citas próspera con mucha actividad. Se convive con las prostitutas sin prejuicios y la convivencia con ellas es fuente de armonía y tranquilidad. La llegada de un homosexual a esta misma casa y en general al pueblo, afeminado, amanerado, es bien acogido. Lo adoptan como uno más del pueblo, de la sociedad. Sí, al inicio, sí, a los hombres los saca de onda. Se les hace un cambio fuerte, un cambio violento en su vida. O sea, ¿cómo se van a atrever ni siquiera a mirarle a los ojos o ni siquiera bailar con un hombre vestido de mujer? Pero a final de cuentas lo adoptan como uno más. Sí, ese homosexual es Manuela, la Manuela. Y sin embargo, dentro de toda esta paz y armonía y buena hondez, se juega con la integridad de Manuela. La parte oscura del político del pueblo sale a flote. La dueña del burdel, muy triste ella por el hombre que la dejó, pero bien que se aprovecha de los débiles, de carácter como Manuela.
Transcurre el tiempo y todo transcurre con naturalidad, lo bueno y lo malo del ser humano, tan así que no les resulta extraño que Manuela tenga una hija, la famosa japonesita. Papá o mamá e hija, ambos se sienten protegidos por el rico y anciano del pueblo, pese a sus corruptelas, pero la aparente armonía que se vive la viene a interrumpir Pancho, el hombre que representa ahora sí a la sociedad que les estaba hablando hace un momento. Pancho representa al infierno, a los prejuicios, los violentos irracionales, a los que por no aceptarse a sí mismos, a los que buscan aparentar algo que no son, terminan por lastimar a los demás, a esas personas que tienen el alma más débil que todos los demás, pero se desquitan golpeando a las mujeres, imponiendo su palabra, que no les importa pisotear a todos esos machos de masculinidad frágil. Seguramente ustedes conocen a muchísimos hombres, así como Pancho, que aquí representa a los que les da miedo que los vean llorar, porque eso supuestamente no es de hombres, y menos que una mujer. Imagínense que una mujer lo vea mostrando sus emociones, a quien amenaza. Si dice algo de sus lágrimas, la amenaza acosándola, dándole miedo, abusando de ella o intentando abusar de ella, para que sepa ella quién manda. Lo que pasa es que Pancho es la frustración con patas, la frustración con pies, la frustración hecho hombre, la frustración hecho ser humano. No se permite llorar porque seguramente creció con la infame idea de que los hombres, los machitos, no lloran. Pero si no lloras, o mejor dicho, si no te das el permiso de llorar, entonces no eres ser humano. No tienes humanidad, punto. Uy, y si un hombre llora, aguas con que lo vea alguien, porque a ese alguien le irá como en feria, le acosará, le fastidiará la vida, porque entonces ha descubierto su secretito. ¿Pero cuál? ¿Cuál secretito? ¿El de tener sentimientos? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Hay otra escena en la que Pancho se da el permiso de corresponder un beso de la Manuela. Al principio está nervioso, lo rechaza porque eso es de maricones, pero poco a poco se va sintiendo cómodo, protegido, se libera de prejuicios. Es el lugar donde no hay límites, donde hay libertad. Se siente el mismo, sin máscaras ni atavismos. Pero desgraciadamente el cuñado y amigo de Pancho estaba ahí presente. Y es quien le recrimina al verlo besándose con Manuela. Le grita que eso es de jotos, es de maricones, que a poco es uno de esos. Obvio, Pancho se asusta ante los gritos y amenazas de su cuñado. Siente miedo de sí mismo, del qué dirán, de ver amenazada su masculinidad frágil, de todo lo que ha ido construyendo a base de su machismo. Culpando así a Manuela, agrediéndola, acosándola, violentándola. Si se fijan, en esos 5 minutos en el que Pancho se sintió libre, en el que estaba reconciliándose consigo mismo, en el que se aceptó, salió la parte humana, noble, empática y armoniosa que todos llevamos dentro, propiciando un ambiente tranquilo y de paz a su alrededor, porque en su cabeza ya no había prejuicios, ya no había señalamientos a nadie, ni insultos, ni agresividad, porque fue en esos 5 minutos en los que se entendió a sí mismo. Entonces se entendió cómo es la vida. Si tan solo todos hiciéramos lo mismo, es decir, mirarnos hacia adentro e identificar todo lo oscuro que nos invade y los deseos auténticos y limpios que tenemos. Llámese un proyecto, un plan, un objetivo, una meta, una forma de ser, un algo que nos pueda mover hacia el amor propio y por ende al prójimo. Créanme que este mundo sería color de rosa. Este mundo ya no sería un infierno. ¿Y tú has visto alguna de estas películas mexicanas? ¿Te sabías la historia de estos personajes? ¿Lo habías visto con esta mirada, con este punto de vista? ¿O tú tienes un punto de vista totalmente distinto? ¿Concuerdas con lo que dicen estas películas, con lo que los directores relatan o quieren reflejar? ¿Sabías que la diversidad sexual
abarca un espectro enorme que también, incluye a todo mundo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo? ¿No concuerdas? ¿Nunca las has visto? ¿Por los temas no te interesa? Todo es válido, toda opinión es válida y aquí estamos para leerte. Así que deja tu opinión en la casilla de comentarios. Suscríbete a este canal, dale like a este muy bonito video, compártenos y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Abel Olivares R. Adiós. Y eso que me agarra recién levantada y sin pintar. Y lo que deben de ser esas piernas. Peludillas.